tenemos que tener en cuenta dos contextos. Uno cultural y uno musical. En relación a lo cultural, usualmente pensamos el barroco como un movimiento cargado de ornamentos, un movimiento muy lleno, digámoslo, de casi que algunos podrían decir excentricidades. ¿Por qué viene eso? Si lo vamos a mirar desde lo cultural, barroco en su significado posiblemente venga de una perla de carácter irregular y todas esas formas, y se fueron desarrollando cantidad de ideas al respecto. Ahora, si vamos a hablar del carácter, del contexto musical, vamos a tener dos palabras fundamentales. Por un lado, la razón, y por otro lado, el sentimiento. Esos dos aspectos son los que van a generar una forma de pensar, una forma de hacer la música, una forma de sentir. Dentro del lenguaje musical, hablando ya en términos del barroco, va a aparecer algo que va a destacar el desarrollo musical, y es el hecho de la melodía como tal. Esto nos va a permitir entender de manera más profunda el lenguaje. Por otro lado, se va a generar en relación a la sensibilidad lo que se va a denominar la teoría de los afectos. En el barroco, como lo estaba diciendo, es fundamental que cada una de las diferentes tonalidades estén lindadas a un sentir, y eso marcó totalmente el pensamiento de ese periodo, lo cual lo hizo muy profundo, lo hizo muy rico. El otro elemento constitutivo del barroco va a ser lo que se denomina el bajo continuo. Dicho bajo continuo se refiere a la parte del acompañamiento realizado por un instrumento o varios instrumentos, que usualmente puede ser el clavecín, un cello barroco, una viola da gamba, un laúd, un arquilaúd, y ese acompañamiento armónico es lo que va a enriquecer la melodía. El tratamiento del bajo continuo es fundamental en el estilo de la música barroca. A diferencia del Renacimiento, ya en este periodo se establece una tonalidad y se manejan unos patrones rítmicos. Pero aquí quiero detenerme en relación a los patrones rítmicos. ¿En qué sentido? Aparecen también los ornamentos. Y el ornamento también tiene que ver con la rítmica. Por ejemplo, dentro del carácter francés era usual utilizar diferentes tipos de desigualdades que no están escritas, que por tradición oral se hacían. Entonces ahí se está manejando con un carácter muy particular el aspecto rítmico. Esto tiene que ver con un buen gusto, esto tiene que ver con una tradición oral. Por eso es importante que cualquier persona que quiera abordar la temática del barroco, es necesario que lea mucho de todo lo que tiene que ver con la historia, con el proceso, con los pensamientos, para poder entender todo lo que tiene que ver con la técnica. Pero no nos podemos quedar única y exclusivamente con la técnica, porque la técnica en la música es un elemento constitutivo de ella, pero no es el fin. Es necesario tener previo conocimiento, previo desarrollo de la emocionalidad, de la capacidad de análisis de la persona, de su propio aporte a la música, tener este dominio de la técnica para poder equilibrar esas tres partes que se vuelven el eje transversal para lograr una buena interpretación. Y ahora que vamos a hablar de interpretación, no podríamos especificar la
con precisión, con puntualidad, una técnica muy elaborada, muy conocida, porque no quedaron evidencias totales. Hoy por hoy hablamos del barroco en términos casi como de un carácter religioso, si me permiten esa expresión. Sin embargo, no podemos dogmatizar cuando todavía hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos sobre qué sucedió en ese periodo, porque mucha de la tradición fue oral, no quedó todo perfectamente escrito. Entonces, por eso es muy importante ir a las fuentes. No solo se transforma la escritura musical. Durante el barroco se va formalizando la escritura con la división de lo que llamamos hoy por hoy compases. Anterior a este periodo, la música no estaba dividida en compases. La escritura era más rudimentaria. Si bien es cierto, en el barroco ya se logra una escritura un poco más clara, dista aún mucho de decir totalmente lo que se quiere a través de la partitura. Y quiero parar aquí para hacer la siguiente reflexión. Jamás la música podrá entenderse como la lectura de una partitura. Lo acabo de decir, es una simple lectura lo que se hace con una partitura. Hacer música ya implica el concepto de interpretación, y eso tiene que ver con el aporte personal y con el conocimiento tanto técnico como histórico bien informado. Entonces, esto lo digo porque no solo hay que conocer sobre todos los aspectos de los momentos musicales, hay que entender que la música es un elemento vivo, por ende la partitura requiere que se le recree, que se le dé forma, que se le entienda y que se le corrija también, porque muchísimas veces sucede que encontramos partituras, las tomamos y están con errores. ¿Por qué? Porque una partitura ha pasado por 1000 manos, por manos de copistas, por manos de editores, y los copistas también hacían parte de toda esta playa de situaciones en la época antigua. Existieron varios, especialmente uno de ellos muy conocido, Lessem, que era el encargado de recopilar partituras, de publicarlas en Ámsterdam y en algunos lugares que eran muy dados a la difusión de la música escrita, para poder permitir que el público, las personas que llegasen a los compositores se pudieran deleitar. Y deleitar con aspectos nuevos. Tal es el caso, por ejemplo, de la formación, lo que hoy llamamos el concierto.